Fuerte liquidación de lentes de sol en la óptica Estela Ginchuk. Van a encontrar allí todas las marcas de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano. En cualquiera de los 7 locales de óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Lo prometido es deuda. Hoffman. No, que hace tiempo que estoy en los temas de seguridad, ¿no? Y siempre hablo que la seguridad, más allá de los aspectos profesionales, siempre tiene tintes ideológicos, ¿no? O sea que cada periodo de gobierno tiene su ideología. Y pongo 2 ejemplos concretos, Brasil y Argentina. Brasil, en el gobierno de Macri, cambió totalmente la política de seguridad y se redujo enormemente los índices de criminalidad y homicidios. El gobierno de Bolsonaro, si bien bajó un 22% los homicidios con esta nueva política de seguridad, que 22% significa 8.500 homicidios menos por año, que es una cifra bastante elevada, también las fuerzas de seguridad han tenido incidentes y han, en ese accionar, matado a inocentes, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar un equilibrio. Y para mí lo principal es el tema carcelario. Y seguimos hablando de lo mismo. Cuanto más se invierta en el sistema carcelario, se bajen los índices de residencia, eso va a repercutir en todo lo que tiene que ver con la seguridad cotidiana que la gente está reclamando. Lo que la gente quiere, más allá de todas estas disposiciones, quiere estar seguro. O sea, la gente no le interesa determinados elementos técnicos. Bien, pero eso de estar seguro, justamente en eso nos habíamos quedado antes de ir a la pausa anterior. ¿Por dónde va la cosa? Cuando alguien comete un crimen, la seguridad se siente porque se tiene certeza que se le va a llevar a prisión y va a estar a resguardo del resto, o la sensación de justicia. ¿Por dónde va la cosa? La gente quiere sensación de justicia. Lo que pasa es que a veces... ¿Y qué es a esta altura la sensación de justicia? Pero que no esté suelto. El menor que mató al policía, como dijo Pablo, ¿cuánto le van a dar, Pablo? 5 años. Claro, bueno, esta ley, justamente, de acá uno de los puntos del proyecto. Bien, acá se va a cambiar eso. Para usted, David, ¿atenta o viola el código de la niña y adolescente? Y bueno, hay que verlo en relación a las normas internacionales. Yo creo que se está a lo que es la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de... Yo creo que se está violentando esos convenios de los cuales Uruguay es parte, porque se está convirtiendo en una pena que es prácticamente una pena de mayor, de adulto. ¿Es para delitos específicos? Sí, aunque sea para delitos específicos. Lo mismo que hay una cantidad de situaciones que se establecen en el Código que se les priva a esos delincuentes de, por ejemplo, la reducción de la pena. A través del estudio, del trabajo, que en realidad sí, bueno, pero más allá de los 10, 15 o 20 años que le correspondan, no de los 5. Es decir, si además le decimos, si trabaja no le vamos a descontar nada, si estudia no le vamos a descontar nada. ¿Pero es realmente reeducar, tener que motivar con salir antes a la persona? ¿O reeducar es que entienda que tiene que cumplir la pena y que además trabaje? Se supone históricamente que la idea de estudiar y trabajar es parte de la reeducación, sobre todo de gente que no tiene... Pero justamente, ¿a cambio de una motivación de salir antes o por convencimiento? Y está difícil de si no motivas, digamos, a la persona, y además, ¿cuál es el sentido de tener gente encerrada si lográs que efectivamente se reeduque? O sea, yo creo que es... Y sobre todo en menores, que, a ver, si establecimos dónde está la minoridad, estamos hablando de gente que no está absolutamente formada y que puede haber cometido delitos horribles, pero que no tenían conciencia de lo que eso significaba ni del tiempo que eso les iba a llevar. Entonces, para algo están las convenciones de los derechos del niño. Esto no lo inventamos nosotros. Entonces, yo creo que, digamos, se ha hecho una inversión de penas exagerada. Lo mismo que con respecto a los antecedentes, por ejemplo, que se convierten los antecedentes, dice, para que no se lo considere primario. Yo creo que una cosa es decir, bueno, tenemos los antecedentes para ver cuál ha sido su itinerario delictivo. Ahora, si yo le mantengo los antecedentes como si fuera un mayor, lo estoy tratando como mayor. Entonces yo creo que ahí hay un error en lo que es la filosofía
Yo digo, creo que hay muchos Pero aspectos ¿a en usted no le parece que es relevante que si ese niño que alguna vez termina institucionalizado y privado de libertad porque asesinó a alguien, después a los, no sé, 22, comete una rapiña, el Bueno, sistema pero no tiene que saber que el sistema que hay un tiene que antecedente saber, de sí, pero que lo homicidio? trate como un antecedente, Porque entonces no- lo es que estamos no tratando es como... primario. Bueno, Mató a alguien antes. no, pero a ver, no es primario porque no lo mató, no se le aplica el Código Penal de Bueno, mayores. pero es lo que está planteando este proyecto de ley. Bueno, por eso. Entonces, por eso yo creo que una cosa es decir, tengo los antecedentes para hacer el seguimiento, ya sé que es una persona Sí. peligrosa, digamos, y es lo que yo hablaba de la dosimetría de la pena, o sea, en realidad hay un mínimo, pero el juez no tiene que aplicar el mínimo, el juez tiene, También- en función también de tiene todos por qué los aplicar el antes, máximo, ¿no? de todas las situaciones, aplicar. El tema de lo que hablábamos el otro día, los jueces en el tema de menores dosifica la aplicación del máximo Pero eso fue un legal. error que fue una interpretación Pero judicial. no, está bien, pero a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en la práctica sucede eso. Claro. Todos los jueces de menores dosifican la aplicación del máximo, porque si no tendrían que aplicarlo en todos los Claro, casos. Porque claro. yo tengo una rapiña, 5 años. Tengo un homicidio, 5 años. Tengo un secuestro, un copamiento, 5 años. Y no es así. Porque Claro. si no habría una licencia. Usted tiene 5 años para todo. Entonces, dosifica. Yo creo que este aumento le da la posibilidad al juez, ¿no?, de que esa dosificación que hace no sea tal. Y evaluar cuál fue la gravedad de la pena seriamente para decir, bueno, usted tiene 5 años, son 5 años. Usted tiene 6, usted tiene 7. Es darle la posibilidad al juez que tenga mayor discrecionalidad al momento de aplicar la pena y no aplicar penas, lamentablemente, bajas para lo que en realidad a conciencia del juez tendría que aplicar. A eso es lo que vamos. Sí, sí. No tiene la obligación de aplicar los 10 El problema años. pasa porque Uruguay ratificó convenios internacionales que prevén que la minoridad va hasta los 18 años, entonces de esta forma estás de alguna forma contraviniendo y podrían generarle responsabilidad al uruguayo. Tendrían que hacer un apartamiento para el tratamiento. A ver, yo coincido contigo y entiendo que hay menores que no le puedes dar 5 años porque es un disparate, pero entonces tendríamos que ver cómo solucionamos esa firma de convenios internacionales que están todos ratificados y que nos coloca en una posición como un poco esquizoide. Firmamos una cosa por un lado y aplicamos otra cosa por otro. Sí, pero a ver, digo, en realidad nuestro transcurrir es bastante esquizoide, empezando Estamos de acuerdo. por el propio sistema carcelario y todos Estamos de acuerdo. los señalamientos que hemos tenido. Y sin embargo seguimos transcurriendo. Pero tendríamos que sincerarnos en ese caso y decir, bueno, entonces adherimos a un sistema como el inglés y ya está. A mí me gustaría... A ver, Pepe, Perdón, pero que estoy hoy en una postura de pinchar el globo, pero es cierto que el tema de la seguridad es importante para todos. Por supuesto que sí. Ahora, vamos a moderar un poco las expectativas, porque esto es un anteproyecto de ley, que luego va a ser estudiado por los socios de la coalición, que luego va a ir al Parlamento en trámite urgente, por lo tanto tiene un plazo, pero que no antes de agosto va a estar pronto, que luego va a tener que reglamentarse, que es fundamental. Claro, en el tema vinculado a la seguridad está el Código del Proceso, que es el que reglamenta en definitiva. Es ¿por qué decir, decís que estás si estamos a pinchando el nivel de... globo? es que Si si eso estamos... se sabe. Bueno, pero parecería que no, porque todos hablamos ya, tiene que ser ahora. Ahora, si estamos a nivel de recursos también planteándolo, que me parece muy razonable, como decía Verónica, recordemos que el presupuesto vigente es el del gobierno anterior, hasta por lo menos agosto, donde se empieza Donde a no tratar. alcanzó ni para comprar tobilleras. Hasta el año que viene no va a haber plata. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su justo punto. Y en ese Ya voy. Pará, No, que en ese sentido de los recursos, las respuestas, tanto de la calle Pou en estas últimas horas, que lo escuchaba en Sarandí ayer, como del propio ministro del Interior, no son muy satisfactorias. O sea, la explicación de dónde va a salir el dinero para esos 500 efectivos más que se prevé que se necesitan para el sistema carcelario, para reforzar la presencia en comisarías, porque si las detenciones van a ser mayores, como uno puede prever que por este proyecto de ley, bueno, se darían, ¿dónde van a ir todas estas personas? Los fiscales. ¿Cuántos fiscales más necesitamos para que una rapiña valga lo mismo que un homicidio o que una violación y que todo se pueda atender al mismo tiempo? A mí ese aspecto no me queda claro, más allá de los argumentos ideológicos o desde el punto de vista del derecho internacional que podemos tener como reparos, ¿no? Bien. A mí me gustaría aprovechar que está Dovis para preguntarle, incluso a los compañeros abogados también, su opinión acerca de la posibilidad de que la policía pueda interrogar sin la asistencia legal, sin los abogados. Porque es un asunto que yo, que soy lego en la materia, lo advierto como un peligro a propósito
del respeto, incluso el respeto que hay que tener siempre, en cualquier circunstancia, aún aquel que probablemente haya cometido un delito. La presencia del abogado en el mismo momento de la detención es algo que está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y que inclusive el Uruguay estuvo violando durante muchos años. A mí inclusive un juez penal me dijo una vez, no me venga con esas cosas internacionales, que yo no levantaba la ley. Sí. Pero lo cierto es que es algo que está... sin sentencia, pero en realidad acá el problema es que, de acuerdo al Código de Proceso Penal, que se aprobó luego de una consulta con todos los involucrados, porque recordemos que el Código de Proceso Penal llevó mucho tiempo y mucha elaboración y consulta con todo el mundo, con el colegio, la Suprema Corte, los fiscales, etcétera, se llegó a la conclusión de que el interrogatorio, el acta de la comisaría no podía tener ningún valor. ¿Por qué? Porque no tenía las garantías del proceso. Acá se amplía de 2 a 4 horas la posibilidad de detención, digamos, sin comunicación con el fiscal, lo cual siempre es complicado. Si cuando avanzamos garantía, ahora vamos a retroceder. Y no creo que esto aporte nada. No creo que esto aporte nada a la seguridad. Y además, siempre cuando hablamos de seguridad, ¿no? estamos hablando de las rapiñas, las violaciones, los delitos más graves. El ámbito de los delitos es mucho más importante. Por eso me preocupa que se elimine la suspensión condicional de la pena, porque hay pequeñas estafas, pequeños robos, apropiaciones indebidas, que van a terminar con las personas presas, inclusive gran parte de las situaciones de tranzas de droga y cosas por el estilo, que algunas deben ser muy punibles, pero otras son parte de la vida de la sociedad y estamos convirtiendo todos los delitos de droga en delitos no escarcelables. Pero a ver, David, la vida en sociedad tiene como premisa fundamental la convivencia y eso pasa por respetar el derecho, entender que termina claro. Cuando empieza el derecho ajeno. Si me está hablando de robos, por más pequeños que sean, estamos hablando de no alinearse a esa convivencia. No. Ignorarlos o minimizarlos. ¿No nos dejó donde estamos ahora, de alguna manera? Pero a ver, yo dije robos y no rapiña. Es decir, porque si digo rapiña es con violencia. Sí. Pero, a ver... Sí, pero no deja de ser un delito. Y las estafas tampoco. Y sin embargo la gente no siente una estafa como un atentado a la seguridad. ¿No? Es decir, y es también un atentado a la propiedad. Digamos, no digo que no sean, lo que digo es que hay una gran cantidad, yo diría hasta la mayor parte de los delitos que se cometen, no son los delitos más graves que son los que aparecen en los medios, sino que hay una gran cantidad de delitos que inclusive hoy, supónganse, como el que le robó el auto en Maldonado y lo condenaron a lavar el auto. Bueno, está y eso bien. Generó indignación, de hecho. Sí, lo que generó indignación fue que no consultaran al dueño. Claro. Pero sí, en la situación que estaba planteado, que era un tipo que no tenía antecedentes, que evidentemente estaba ebrio y todo lo demás, era una solución meterlo en la cárcel o darle en penas alternativas. Es decir, ¿qué ganamos con meter preso una cantidad de gente que comete delitos, infracciones a la ley penal, pero que no tiene la gravedad ni significa que nosotros nos sintamos afectados? Bien, pero no se está eliminando la posibilidad de las penas alternativas. No, pero lo que pasa es que la suspensión condicional de proceso, lo que implica... ¿Cuál es la esencia de la pena? Es el resarcimiento que el delincuente le da a la sociedad por el delito que comete. Exacto. En casos de hurtos simples o lo que sea, como en el caso del auto y demás, ¿cuál es el resarcimiento? ¿Cuál es el sentido de justicia? Que la víctima tenga un resarcimiento. ¿Y cuál es el mejor resarcimiento que puede tener la víctima en este caso? Que o le pague un dinero, o le repare lo que rompió, o haga lo que tenga que hacer, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo. Y ahí se ve el concepto verdadero de justicia para este tipo de delitos. Y esa es la concepción de este instituto. Sí. Entonces, eliminar este instituto implicaría eliminar todo este tipo de casos y llevarlos a juicio, lo que crearía un problema enorme por lo que hemos hablado ya. Se acumulan los expedientes, se acumulan los juicios, gente a la cárcel. Una locura sería. Ahora... ¿Será que está previsto realmente para que sean eliminados o es un mensaje para los fiscales que terminan justamente ni siquiera consultando a la víctima y resolviendo a ver qué se le ocurre como reparatorio? Pero no puede ser un mensaje para los fiscales si no se consultó ni a los fiscales. Claro, ni siquiera se consultó a los fiscales. Pero te voy a poner un ejemplo que ya estuvimos, que ustedes me invitaron a estar acá, sobre el tema de la gente en la calle. Una de las cosas que todos estuvimos de acuerdo en su momento, los que estaban en la mesa, es que en realidad el problema
de ponerles penas a esta gente que vive en la calle no solucionaba el problema, porque, digamos, con una propuesta de frente que fue ponerlo como una falta, como digamos, en definitiva, la posibilidad de llevarlo preso, no solucionaba el problema. No, claro. Bueno, pues acá, en esta ley, se vuelve a poner. Si bien dice que tiene que hacer trabajo comunitario, una de las cosas que sabemos, que esa gente no trabaja. ¿Cómo le vamos a hacer un trabajo comunitario? Entonces, en realidad, lo que estamos conversando es decir, no todas las infracciones penales tienen que pasar por la cárcel y no toda la represión a las infracciones penales tienen que ser a través de la internación obligatoria de la persona. Ojo, no me estoy refiriendo a los delitos donde está en juego, sí, efectivamente, una rapiña, una violación, Sí, está pero ahí claro. sí hay cárcel, pero también la cárcel tiene sus reglas, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener una dosimetría adecuada, tenemos que permitir la reeducación de las personas. Y eso es un poco lo que está en juego. Ahora, hay algunas normas que yo considero que violentan, por ejemplo, y hay normas que son muy cuestionables, por ejemplo, que el policía retirado Puede seguir portando armas, puede no solo seguir portando armas, sino que puede seguir interviniendo en delitos, si quiere. si quiere, con las mismas garantías de la policía común. Y esto es un problema. Vamos a debatir eso a la vuelta. Nos queda poco tiempo, pero es un aspecto que de verdad no hemos mencionado en programas anteriores. Tenemos que despedirlo. ¿Quiere agregar alguna No, cosa no, final? no. Gracias por la invitación y yo vuelvo a repetir que no me extraña. Creo que además hay muchas cosas que hay que arreglar porque como esto fue hecho sin conversar con el colegio de abogados, con los fiscales, con los jueces, hay muchos aspectos que inclusive tienen deficiencias técnicas. No quiero cuestionar, digo, fue muy ardua la tarea, pero tienen deficiencias técnicas importantes. Inclusive hay artículos que se derogan 2 veces, etcétera, que van a tener que ser corregidos porque así es imposible. Más allá de que no comparto, obviamente, la filosofía con que se han manejado esos 90 artículos de la ley de urgencia. David Uriarte, muchísimas gracias por a habernos acompañado en este segmento. Hacemos una pausa y seguimos en el programa. Sabe que no te